los milagros de Jesús es el mensaje que el Señor nos tiene hoy preparado para nuestra edificación como iglesia. Así que vamos a iniciar yéndonos al Evangelio de Mateo. Vamos al Evangelio de Mateo, usted que tiene ahí su Biblia también, y vamos a buscar el capítulo 11, los versículos 20 y 21. ¿De acuerdo? Vamos a ver, Mateo capítulo 11, versículos 20 al 21. Vamos a leer y la palabra de Dios dice así. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. A ver, para poder entender mejor los conceptos de este pasaje bíblico, les voy a pedir que me ayuden con otra versión porque ahí la vamos a entender mejor. ¿De acuerdo? Mateo 11, 20, 21, vamos a leer en otra versión, puede ser una versión más dinámica, puede ser NTV, puede ser TLA, puede ser PDT, porque de eso vamos a poderla entender mejor. ¿De acuerdo? O si tienen la TCB también, no habría problema. ¿Alguien la tiene tal vez Mateo 11 del 20 al 21 en otra versión para entenderle mejor? Deje ver si yo tengo acá otra versión. Sí, buenos días, Lida. A ver, Silvia, gracias. Mateo Mateo 11, 11 20 y 20 y 21. 21. Dice así Dice la así la palabra de palabra Dios. de Dios. Luego Luego Jesús Jesús comenzó a comenzó a reprender a reprender los a los pueblos pueblos donde había donde hecho la había hecho la mayoría de sus mayoría de sus milagros, milagros, porque no porque no cambiaban su cambiaban su vida vida ni se ni se apartaban del apartaban del pecado. pecado. Decía, Decía, pobre de pobre ti, de ti, Corazín, Corazín, pobre de pobre ti, de ti, Betsaida, Betsaida, porque si los porque si los milagros que se milagros que se hicieron en hicieron en ustedes ustedes se se hubieran hecho hubieran en hecho Tiro en y Tiro y Sidón, Sidón, ellos ellos habrían habrían cambiado su cambiado su vida vida hace hace mucho mucho tiempo. tiempo. Se Se habrían puesto habrían puesto ropa ropa áspera áspera. y echado ceniza en la cabeza para mostrar dolor por sus pecados. Muy bien, ahí estamos. Muchas gracias, Silvia. Ahí está mejor el pasaje bíblico que estamos hoy mirando. Está mucho más entendible. Y mire, aquí hay que hacer una aclaración. Eh, Corazín y Betsaida son ciudades que están dentro de lo que es Israel. O sea, Corazín y Betsaida son ciudades donde están israelitas, ¿de acuerdo? Esa es la gran diferencia. Tiro y Sidón son ciudades paganas, son ciudades idólatras, son ciudades que no tienen nada que ver con la historia de Israel. Pero Jesucristo hace algo interesante, las reprende a estas ciudades, porque ellas deberían conocer a Dios, se supone que conocen a Dios, conocen la palabra de Dios, conocen muchas cosas que no conocen las ciudades paganas. Le reprende. Y dice ahí el versículo, el pasaje bíblico, que había hecho muchos milagros en esas ciudades. Pero esas ciudades nunca se habían arrepentido de sus pecados. Ni siquiera ver los milagros fue el causal para que ellos se sorprendan y quieran cambiar sus vidas. En la palabra en griego está metanoia, el cambio de la manera de pensar para ser diferente. En el hebreo es teshuvá, que es regresar a Dios. Entonces, ha hecho muchos milagros del Señor en estas dos ciudades, que son israelitas, que son ciudades que conocen de Dios, conocen a Dios, conocen la Torá, conocen la ley, y no había pasado nada en esas ciudades. La gente no se había arrepentido, les valía los milagros que haya hecho. Si les daba de comer, si les daba milagros, si les hacía esto, pues bien, gracias. Y el Señor dice de algo muy seguro, dice, si estos milagros se hubiesen hecho en estas ciudades paganas como Tiro y Sidón, que no conocen de Dios, que son paganas, que son idólatras,
Esas personas de esas ciudades, hace ya tiempo, estoy seguro, dice el Señor, como todo lo conoce, porque es omnisciente, estas personas ya se habían arrepentido hace mucho tiempo, les habría dado dolor por los pecados que cometieron y se hubiesen puesto ropa áspera y se hubiesen puesto ceniza sobre su cabeza. Increíble, ¿no? Entonces, ahí está el contexto, de acuerdo, de este pasaje bíblico para que le podamos entender. Porque el Señor nos está hablando a nosotros. Porque el Señor Jesucristo dice en estos pasajes bíblicos, en esta pequeña porción bíblica, que en esos lugares ha hecho, perdón, muchos milagros. Si quiere decir muchos milagros, seguramente hizo sanidades, seguramente hizo provisión económica y de alimentos, seguramente limpió leprosos, seguramente resucitó muertos. Seguramente perdonó a las personas sus pecados, seguramente hizo sanidades, provisión de todo lo que la gente necesita y se pide todo el tiempo. Y no pasó nada. Pero hoy comprenderemos por medio de su palabra cuál es la enseñanza espiritual que encontramos en los milagros que nuestro Señor Jesucristo realizó en su ministerio terrenal. Y es un llamado de atención a nosotros, decir: "Bueno, el Señor ha hecho tantos milagros en mi vida. ¿Por qué no he cambiado? ¿Por qué no hago algo diferente? ¿Por qué no busco lo que Dios quiere que busquemos? ¿Por qué no soy recíproco con Dios cuando Dios me ha dado tanto? ¿Por qué?" O sea, eso es lo que hoy el Señor nos quiere enseñar. Bueno, y vamos a aprender las lecciones de que nos enseñan los milagros de Jesús. Vamos a ver al primer milagro. ¿De acuerdo? El primer milagro es la sanidad de los leprosos. Nos enseña que en Cristo hay limpieza para nuestra vida. ¿De acuerdo? La sanidad, cuando hace el Señor sanidad de los leprosos, nos enseña que en Cristo hay limpieza para nuestra vida. Y vamos a mirar en Lucas capítulo 17 versículos del 12 al 15. Lucas capítulo 17 versículos del 12 al 15. Vamos a leer la palabra de Dios y dice así: Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Le gritaron, ¿verdad? Versículo 14. Cuando él los vio, les dijo: Mira, increíble cómo hace esto, ¿no? Eso es automático. Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Cuál era el proceso en aquellas épocas cuando una persona estaba leprosa? Cuando una persona estaba leprosa y estaba en proceso de sanación, cuando ya veía que se estaba sanando, si es que lograba hacer eso, no tenía que ir al médico, ¿no? Nosotros ahora en cualquier enfermedad vamos al médico a ver si nos dice si estamos sanando, no estamos sanando, si estamos peor que antes o no. Bueno, ¿qué está pasando con la enfermedad allá? En cuanto a la lepra se refiere, ellos tenían que ir al sacerdote porque el sacerdote, desde la época de Moisés, había sido designado ante este tipo de enfermedad, que él determine si la persona está leprosa o no está leprosa, o se está sanando o no se está sanando, porque Dios le había dado de instrucciones dependiendo el color, la coloración de la piel, la textura de la piel. El sacerdote tenía esas instrucciones que venía desde la palabra de Dios, desde las instrucciones de Moisés de hace muchísimo tiempo, ¿no? 1500 años antes. Entonces, por eso el Señor Jesucristo le dice: váyanse, no le dice váyanse al médico, le dice: váyanse al sacerdote, porque el sacerdote era el único que les podría decir si están sanos o no están sanos, o tienen que seguir
en cuarentena, porque los leprosos estaban lejos de toda persona, porque todas esas enfermedades eran consideradas impureza, que causaban impureza espiritual. Entonces no se podían acercar a nadie porque la persona quedaba impura y si quedaba impura no podía acercarse ni al templo, no podía acercarse a nada. O sea, realmente era una muerte en vida. Era como la mujer del flujo de sangre. Prácticamente estaban muertos, ¿verdad? Es por eso que el Señor Jesucristo le cuento, les envía al sacerdote, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos puede enseñar esto? Eh, Además de que saber que los leprosos eran marginados, rechazados, que no tenían acceso al templo para adorar a Dios ni para participar en ninguna celebración religiosa que había ahí en el lugar, porque había en ellos una impureza. Qué tristeza estar alejados de la sociedad y de Dios con respecto al templo, ¿no? Espiritualmente hablando, ¿qué pasaba con estas personas? La letra es comparada con el pecado, es una impureza del alma que los mantiene separados de Dios y de la vida eterna del Señor. Romanos 3:23 nos dice la palabra de Dios, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si ve el paralelismo que hay, la lepra, lo que dice la palabra de Dios respecto al pecado. Ambas cosas nos tienen alejados de Dios, ¿no? En la época de Jesucristo, la lepra era eso. En la época de Jesucristo, la lepra nos mantenía alejados de Dios porque no podían ir al sacerdote, no podían ir al templo, no podían a celebrar nada, no podían hacer nada, estaban alejados, totalmente separados de Dios y de la gente. Y luego la palabra de Dios en Romanos nos dice que el pecado nos aleja del Señor. El pecado nos aparta de Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Qué interesante el paralelismo entre la lepra y el pecado. Pero, pero ¿qué hace Jesús? ¿Qué hace nuestro Señor Jesús? Se acercó a los leprosos, que no había cómo tocarlos porque la persona quedaba impura. Pero él se acerca y no solamente se acercó, sino que también los limpió por completo y les dio una nueva vida en sanidad y restauración. Les dio una nueva vida. Si ve el paralelo, cuando uno recibe el perdón de Dios, cuando uno acepta que ha pecado, cuando uno se arrepiente de corazón, uno puede volver a Dios, volverse a Dios, tener una nueva vida también. Y estos leprosos reciben una vida de sanidad, una vida de restauración. Por eso, cuando uno se acerca al Señor, el Señor nos limpia. Cuando nosotros nos arrepentimos y nos acercamos al Señor Jesucristo, Él nos limpia. Cuando nos arrepentimos y le pedimos perdón, Él nos limpia de todo pecado, nos limpia con su sangre para poder tener acceso a la vida eterna. Lo dice en Primera de Juan 1:7. Primera de Juan 1:7 nos habla diciéndonos la palabra de Dios, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mire qué interesante. Pero mire que cómo empieza este versículo. Es con una condición. Pero si andamos en luz, porque Él es luz, Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Nos está hablando en general, pues nos puede hablar a la familia, nos puede hablar a una iglesia, nos puede hablar a un conglomerado. Dice, pero si ustedes andan en luz porque Él está en la luz, entonces los que estamos en luz tenemos automáticamente comunión unos con otros. Estamos hablando el mismo idioma, estamos conectados a esa luz y interconectados entre nosotros automáticamente. Y luego nos habla, además de tener esa buena relación, esa buena comunión entre nosotros,
La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es decir, que si algo nos limpia es porque antes estuvo sucio. Es como la lepra. La lepra no se hablaba de sanidad de la lepra, se hablaba de limpieza de la lepra. Si ve la gran diferencia, por eso era considerado espiritualmente y ritualmente impura. Había que limpiar eso. La lepra es un gran ejemplo del pecado que ahora nos dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Porque el pecado mancha nuestras vidas. Porque el pecado al manchar nuestras vidas no nos permite tener relación entre nosotros. Comunión entre nosotros. No, no relación, sí, comunión entre nosotros. Entre los cristianos me refiero. Porque entre pecadores se pueden tener una linda comunión porque todos están manchados. Entonces, si todos estamos manchados, no hay problema porque todo el mundo hace lo mismo. Esa es la reflexión del mundo, ¿verdad? Como todo el mundo hace lo mismo, claro, todos están manchados. Pero cuando alguien viene limpio, les hace ver que ellos están manchados y por eso odian a Jesucristo, porque Él dice, yo revelo la oscuridad de ellos, yo soy luz y revelo la oscuridad de ellos, y eso es lo que no les gusta. Yo no soy pecado, y al estar yo delante de ellos, yo revelo su pecado, por eso la gente del mundo odia a los cristianos, porque se refleja el pecado de ellos. Y es lo que nos dice en Juan 1:7. Cuando nosotros andamos en luz, ¿no es cierto? En luz quiere decir conectados a Jesucristo. Tenemos comunión unos con otros. Hablamos el mismo lenguaje entre cristianos. Podemos hablar el mismo lenguaje, podemos comunicarnos, podemos entendernos. Y además, sabemos que estamos limpios porque la sangre de Jesucristo ya nos ha limpiado. Y no importa qué tan grande sea la culpabilidad que hay en nuestro corazón por todos los pecados que hemos cometido. En Cristo encontramos siempre limpieza para esta lepra en nuestra alma. Pero si es que, no porque usted vaya a la iglesia solamente, no porque usted abra la Biblia y lea, no, eso ayuda. ¿Qué es lo que se debe hacer? Arrepentirnos, pedir perdón al Señor y no volverlo a hacer. Isaías 1:18 nos dice algo muy parecido y lo conocemos muy bien. Dice así la palabra de Dios. Venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta. Vamos a hacer cuentas, estemos a cuenta, que decir, estemos sin deuda. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Silvia, ¿tienes una versión? ¿Tienes esta versión en Isaías 1:18? ¿Cómo nos dice en esa versión Isaías 1:18? Sí, la palabra de Dios dice. El Señor dice, vengan y arreglemos el pleito. Aunque sus pecados sean como el rojo encendido, ustedes quedarán tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, ustedes serán tan blancos como la lana. Muy bien, gracias, Silvia. Mire qué interesante. Y habla de colores, ¿sí ve? Habla de colores para que nuestra mente entienda lo que hace el pecado. El pecado mancha. El color blanco en este caso es sinónimo de perdón, sinónimo de santidad, sinónimo de tener una buena relación con Dios. El Señor nos hace este juego de colores para decir que en la vida el pecado nos cambia de color en nuestra alma, en nuestra relación con Dios. Pero no importa si el pecado que haya cometido, si su pecado. Si el rojo es considerado, en este caso que el Señor nos hace un ejemplo tan claro de colores, si el rojo es considerado pecado, dice, hay un rojo intenso. No importa que si sus pecados le hayan puesto a usted un rojo intenso, pero lo más rojo que puede haber, si usted se acerca a mí y se arrepiente y no lo vuelve a hacer, ese pecado que era más rojo que cualquier otra cosa roja, yo lo haré blanco como la nieve o como la blanca lana. Porque el Señor necesita estar en comunión
con nosotros. Y para que nosotros estemos en comunión nos tiene que poner este tipo de ejemplos para que aprendamos de los milagros del Señor. Eso es lo que el Señor quiere mostrarnos a nosotros. ¿Sí? Esto en este primer punto nos quiere enseñar a nosotros eso. Enseñarnos cómo aún la limpieza de nuestra vida, el Señor la puede hacer de la lepra del pecado. Tenemos que salir de ahí. Tenemos que salir de ahí. Nos toca tomar esas decisiones. Es nuestra decisión. Oramos, le pedimos al Señor y es nuestra decisión comenzar a salir de ahí. Como decimos en nuestra tierra, el Señor no nos va a dar saliendo de ahí. Nosotros tenemos que salir de allí, tomar la decisión. Tenemos que tomar la decisión de arrepentirnos, tenemos que tomar la decisión de volvernos al Señor, de pedir perdón. Entonces, va a haber comunión unos con otros, va a haber comunión con el Señor. Ya no vamos a estar destituidos de la gloria de Dios. Vamos a hacer luz, vamos a estar limpios, independientemente del pecado que haya sido. Eso es maravilloso porque el ser humano dice esto no lo voy a perdonar nunca. Este pecado si yo no lo perdono. Y el Señor dice, no, no importa el pecado que haya sido tan rojo como el carmesí, yo lo voy a hacer blanco. El arrepentimiento y el perdón de pecados logran eso. Vamos al segundo punto, ¿de acuerdo? ¿Cuál era el primero? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál era el primer punto? Vamos a ver si siempre le hago este ejercicio para... Buen día, pastor. Yo lo tengo acá. Gracias. El, el primero, ay Dios, es que escribí tanto. El primero era, la sanidad de los leprosos me enseña que hay limpieza para mi vida. Muy bien, que en Cristo hay limpieza para vida. Gracias, En Serrano. Correcto. Muy bien. Gracias, Serrano. Eso hay que anotar, ¿verdad? Esas enseñanzas luego se van. Si uno coge las llaves, toma las llaves y al rato se olvida, imagínese si usted no anota, no se apuntes, no se va a acordar nunca. Todas las enseñanzas que el Señor hace es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Vamos al segundo punto. La segunda enseñanza es la sanidad de los paralíticos. Nos enseña que Cristo da fuerza, poder y capacidad. Le repito, la sanidad de los paralíticos nos enseña que Cristo da fuerza, poder y capacidad. Y esto lo vemos en Lucas 5 del 24 al 25. Lucas 5 del 24 al 25. Dice así la palabra de Dios. Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Bueno, el lecho era una tela nomás, ¿no? Una tela que lo enrollaban y se iban. Eso era el lecho. No, no. No era una camilla, nada por el estilo, no era un lecho. Eso era el lecho que tenían ellos. Les servía para poner en el piso y les servía para abrigarse. Eh, eh, mire, usted ha visto a los indigentes en cualquier ciudad del mundo, los ha visto. Hay un detalle, hay un detalle que ellos tienen, no sé si usted se ha dado cuenta. Hay un detalle de ellos. Eh, ellos andan eh, llevando, ellos andan llevando, puede ser, por ejemplo, yo he visto un indigente que se ha conseguido, no sé dónde, cómo se consiguió, esos cochecitos que hay en los supermercados, ¿verdad? Hay unos que tienen eso, otros tienen otra cosa. Bueno,
Y en eso estaban puestos cartones, eh, cobijas viejas, o acolchados, lo que sea. Eh, ¿se ha visto eso? ¿Qué, por qué tienen, por qué llevan eso ellos? Usted se ha preguntado por qué llevan eso. Usted, ¿qué dice? No, es que les encanta la basura. No, ¿por qué? ¿Por qué llevan eso? porque son sus pertenencias. Es Exacto. lo que tienen, lo Es lo único que único que tienen. tienen. Exacto, es lo único que tienen. Esa es su casa, son sus pertenencias, es todo lo que tienen. No tienen más. Ahí está su cobija, su cartón, que para el frío. Es todo lo que tienen. Es todo, todo lo que tienen. Es lo que nosotros tendríamos en nuestra casa. El lecho para el paralítico era eso, era todo. Dónde se acostaba, lo que le cubría, lo que le protegía. Entonces no es solamente una manta, ya. Tiene mucho valor. Este hombre paralítico que encontramos en este pasaje bíblico no tenía fuerza ni capacidad para levantarse. Estaba postrado, estaba totalmente postrado. Y al igual como muchas personas hoy en día están postradas por causa del pecado y no pueden levantarse. Pero nuestro Señor Jesús, con su palabra, le dio poder a ese hombre, le dio la fuerza y la capacidad para levantarse y glorificar a Dios. Su palabra, su presencia, su compañía, su perdón, le dio la fuerza. Bien dice en otra parte de los evangelios, una palabra tuya bastará para sanarme. Una palabra tuya. Lo que dice Jesús, porque Él es Dios, lo que dice se cumple, se ejecuta en ese momento. ¿Y qué nos enseña? Que aunque estamos caídos, postrados y viviendo en derrota, en Cristo hay poder. En Cristo hay poder. Por medio de Cristo tenemos la capacidad para levantarnos y ser libres del pecado, libres del fracaso, de los vicios, de las adicciones, de la mediocridad, etcétera. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Filipenses 4:13. Entonces, en Él tenemos esa capacidad, ¿no es cierto? Pero si es que nosotros también hay voluntad de que eso suceda. Si es que le pedimos a Él, si es que le rogamos a Él, si es que estamos con Él, si es que le buscamos a Él. Y podemos levantarnos y ser libres del fracaso, ser libres del pecado que agobia nuestra vida, que nos aplasta, que este pecado está con diferentes caretas, fracaso, vicios, adicciones, mediocridad, etcétera, odio, resentimiento, comodidad también, ¿no es cierto? Ya estamos muy cómodos, ya no queremos esforzarnos. Los, mire, los jóvenes de ahora son muy cómodos para lo que fuimos nosotros antes, pero ahora los antiguos también se están volviendo cómodos como los jóvenes de ahora, ya quieren todo por Zoom, ya no quieren acercarse a la iglesia, ya no quieren venir, ya no quieren, no, la comodidad también eh, es un sinónimo de ya no, de poco esfuerzo, de poco sacrificio para acercarnos al Señor. Cristo no solo perdona nuestros pecados, también nos da la fuerza para levantarnos y vivir una vida que glorifique a Dios. Recuerde esto. Nos da la fuerza para levantarnos y vivir una vida que glorifique a Dios. Vamos a ver la tercera enseñanza de los milagros de Jesús.
La tercera enseñanza. Bueno, vamos a mirar, a recordar cuál eran la primera y la segunda enseñanza. ¿De acuerdo? La primera y la segunda enseñanza. ¿Quién se acuerda cuál eran la primera y la segunda enseñanza que vimos hoy día de los milagros de Jesús? Mientras yo me tomo algo porque está mucho frío. Hoy día amaneció muy frío. ¿Quién más? ¿Nadie más? ¿Me quiere ayudar con los Buen dos? día, líder. Hola, Sofi. Gracias. El primer punto es la sanidad de los leprosos. Nos enseña que en Cristo hay sanidad para nuestra vida. Y el segundo punto es la sanidad de los paralíticos. Nos enseña que en Cristo tenemos la fuerza, el poder y la sanidad. Y la capacidad, sí. Ah, la capacidad. Ahí tenía una duda. Gracias, líder. Disculpe. Ok, gracias, Sofi. Bueno, vamos al tercero. La sanidad de los ciegos nos enseña que Cristo les da luz verdadera a los que están en tinieblas. Repito, la sanidad de los ciegos nos enseña que Cristo les da luz verdadera a los que están en tinieblas. Y vamos a leer Marcos 10 del 51 al 52. Marcos 10 del 51 al 52. Dice así la palabra de Dios. Respondiendo a Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Recuerden que la palabra salvado en el griego también significa, la misma palabra en griego significa salvado y significa sanado, ¿no? Eso tenemos que recordar siempre. Esas dos palabras van, van juntas en el griego, ¿no? Salvado y sanado. Por eso ahí podemos comprender muchas cosas, porque el Señor no solamente sana, sino que también está, muchos de ellos los sana, porque son sanidades individuales, no es una sanidad en grupo, sino es una sanidad individual. Marcos, déjeme ver si le puedo ver la palabra para que usted lo tenga en cuenta. Eh, Déjeme ver. Mm, Déjeme ver. Eh, Tú que te has salvado déjeme ver. Ok. No, no me acuerdo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estábamos recordando? Quería recordar la palabra en griego. ¿Qué tenemos que recordar aquí? ¿Qué tenemos que aprender aquí, en este tercer punto? Que la vida de un ciego en los tiempos de Jesús también era muy difícil. En esas épocas era muy complicado tener este tipo de enfermedades y dolencias. Bueno, también hoy día, pero bueno, no es tanto como esa impureza espiritual, o como ese sinónimo de pecado, o ese señalamiento de haber pecado los padres o la persona, no tenían esa concepción. Entonces la vida de un ciego en los tiempos de Jesús era muy difícil, vivían en oscuridad tremenda, dependían de otros para caminar, no podía distinguir el peligro del camino, disfrutar de la belleza de todo lo que rodeaba, como los ciegos de hoy también. Y espiritualmente hablando, y ahí es la diferencia, la Biblia nos enseña que lejos de Cristo todos los seres humanos vivimos en tinieblas. Estar en tinieblas significa vivir sin comprender su voluntad, sin comprender su palabra, sin poder encontrar dirección para nuestra vida y caminar por senderos equivocados que nos llevan al fracaso y a la condenación eterna. En las épocas de Jesucristo, un ciego era considerado un pecador, un ciego era considerado una persona que está maldita. ¿Quién pecó?
él o sus padres, para que esté ciego. Toda enfermedad era considerada una maldición. ¿Por qué? Lo estudiamos en el curso bíblico, porque en el Antiguo Testamento se vivía la ley de la retribución. Entonces, si una persona tenía dinero es porque, uy, seguramente fue una persona pues muy buena, muy espiritual, porque tenía dinero. Si tenía muchos hijos, era, no, el Señor le ha bendecido, pero porque debe ser muy buena, espiritualmente buena esa persona. Si tenía terreno, si tenía salud, todo eso. Pero si una persona no tenía salud, si una persona no tenía hijos, si una persona estaba en leproso, estaba ciega, este tipo de enfermedades, no, esta persona es maldita. Era tremendo eso. Y obviamente apartado de la sociedad en todo sentido, en todo sentido. La misma, los mismos sacerdotes, los llamados a llevar el consuelo y la persona de Dios, eran los más duros en condenar. Bueno, en la actualidad no es así de tal manera, pero sí hay ceguera espiritual cuando no tenemos a Cristo y a su palabra en nosotros, porque las decisiones que tomamos son como ciegos. Pero cuando una persona recibe a Cristo como Salvador, sus ojos espirituales son abiertos y comienza a comprender la palabra de Dios, puede distinguir entre lo bueno y lo malo, encuentra el propósito para su vida y recibe dirección para caminar conforme a la voluntad del Señor. Eso es la gran bendición de estar con el Señor. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo que nos dice, eh, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mire qué interesante esto. Yo soy la luz del mundo. Y no la luz eh, allá a lo lejos, ¿no? Ay, allá hay una luz, no. Dice, el que me sigue no andará. Andará es caminar todo el tiempo en la vida, levantarse, caminar, decidir, vivir, no andar en tinieblas, sino tendrá luz de la vida, que es Jesucristo. Esa es la gran ventaja y es la gran enseñanza del milagro de de curar la ceguera, la sanidad de la ceguera. Vamos al cuarto. Vamos al cuarto, a la cuarta enseñanza, ¿sí? Vamos a la cuarta enseñanza. Recordemos la tercera enseñanza. ¿Cuál era la tercera enseñanza? ¿Cuál era la tercera enseñanza? ¿Cuál era? La que acabamos de ver ahora. La sanidad de los ciegos nos enseña que en Cristo hay luz. Muy bien, gracias, Serrano. Perfecto. La última enseñanza es la resurrección de Lázaro. Nos enseña que en Cristo hay vida verdadera y eterna. La última enseñanza es la resurrección de Lázaro. Nos enseña que en Cristo hay vida verdadera y eterna. Juan 11, del 23 al 26, dice así la palabra de Dios. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero, o sea, del último día. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y termina el pasaje haciendo una pregunta. ¿Crees tú esto? ¿Qué tenemos que aprender aquí? La resurrección de Lázaro fue uno de los milagros más impresionantes realizados por nuestro Señor Jesucristo. Es más, eso fue el milagro que determinó que lo iban a matar sí o sí. O sea, ese fue el milagro que determinó a este te lo tenemos que matar. Cuando todos pensaban que ya no había esperanza con respecto a Lázaro, cuando la muerte parecía haber tenido la última palabra, Cristo demostró su poder llamando a Lázaro fuera de la tumba y le devolvió la vida. Eso fue impresionante, ¿no? Eso, una de las cosas. ¿Por qué? Porque a muchos había resucitado cuando recién acababan de morir, pero él ya tenía 4 días de muerto. Y de acuerdo a la cultura judía, máximo se podría esperar que resucite hasta el tercer día. Era una tradición judía, ¿no? No es que era esto médicamente comprobable, nada. Era una creencia. Por eso él esperó hasta el cuarto día. La realidad es que toda persona que vive sin Cristo está espiritualmente muerta a causa de sus pecados, lo sabemos. Pero así como Jesús llamó a Lázaro fuera del sepulcro, hoy sigue llamando a hombres y a mujeres para que salgan de la muerte espiritual y reciban una nueva vida.
Cristo tiene poder para dar vida a los corazones que están muertos por el pecado. Nos dio vida nueva a nosotros. Usted y yo somos el resultado del que el Señor nos dio vida nueva, porque estábamos muertos, estábamos ya putrefactos en el pecado y el Señor nos restauró, porque a muchas personas nos dijeron que ya no había remedio para nuestra vida. Usted ya no va a cambiar nunca, nos dijeron. No, ya no tiene remedio. Lo mismo que le dijeron a Lázaro, pero el Señor nos resucitó. Así que Cristo tiene poder para dar vida a los corazones que están muertos por el pecado. Tiene poder para restaurar las vidas destruidas y dar la seguridad de la vida eterna a todo aquel que cree en Él. Lo dice Romanos, ¿no es cierto? Dice en Romanos 19 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Y cuando dice esto, no solamente es confesar, sino es confesar con la vida, ¿no? Porque cualquier persona puede abrir sus labios y decir cualquier cosa sin sentirlo, sin hacerlo y sin creerlo. Es confesar con la vida. Entonces, como conclusión, Jesucristo no vino solamente a limpiar nuestra vida, no solamente vino a limpiar nuestra vida del pecado, no vino solamente a darnos fuerzas para levantarnos ni únicamente a alumbrar a nuestro camino. Él vino para darnos vida verdadera y vida eterna. Si hoy reconoce su necesidad de Dios y entrega su vida a Cristo, seguro Él perdonará sus pecados y dará una nueva vida y regalará la esperanza gloriosa de la vida eterna. La vida eterna. Porque el mayor milagro que una persona puede experimentar no es la sanidad solamente del cuerpo, sino el milagro de pasar de muerte a vida por medio de Jesucristo. Ese es el mayor milagro. Así que ese es el mensaje que el Señor les tenía para el día de hoy o nos tenía para el día de hoy. No sé si alguien quiere hacer una reflexión, un aporte, una reflexión final. No, ninguna. Recuerda, hoy tenemos ayuno, ¿verdad? Hoy tenemos ayuno. En esta semana les recuerdo, tenemos la reunión de varones el día viernes, tenemos el sábado el retiro de todos los estudiantes del curso bíblico, todos, y digo todos, es todos los estudiantes, no los que son oyentes, los que están haciendo tareas, todos. Tenemos el retiro de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Y recordarle también que a partir del mes de julio, hasta del 1 de julio al 30 de noviembre, vamos ya a tener la siembra de el evento Navidad en familia. Así que arrancamos a partir del mes que viene una siembra para que usted decida en su corazón qué quiere sembrar, qué valor quiere sembrar para nosotros poder financiar lo que queremos hacer para el evento de Navidad en el mes de diciembre. Así que vamos a empezar desde julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. A la siembra vamos a dar más espacio para que no se apriete tanto, para que lo que usted decida colaborar, sembrar, ofrendar al evento del Señor, lo pueda hacer con mayor holgura. ¿De acuerdo? Eso es como una de las últimas enseñanzas. Y el Ministerio de Parejas va a venir la próxima semana, el día jueves. Este miércoles también vamos a volver. Fuimos el miércoles pasado a la cárcel. Vamos a volver este miércoles a la cárcel porque todavía no las trasladan a la nueva cárcel a las mujeres. Así que tienen un mes todavía para estar en la antigua cárcel y necesita de nuestra ayuda para poder comer y en este último mes, ¿no? Ya sabe usted cuál es el problema. Así que vamos a orar. No sé a ver si Silvia nos quiere despedir con oración, por favor. Sí, Padre Dios, te damos gracias porque vemos cómo en Jesucristo los milagros que Él hizo los sigue haciendo hoy porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En Él hay poder para levantar, para dar vida, para limpiar lo más profundo de nuestro ser. Si nosotros nos acercamos a Él como se acercaron los leprosos, los ciegos, los paralíticos, todas las personas que necesitaban ser limpiados, ser sanados
o aún como Lázaro que fue resucitado y sus hermanas lo fueron a buscar a Jesús. Todos nosotros o tenemos familiares cercanos a nosotros en gran necesidad, así como las hermanas fueron a buscar a Jesús porque Lázaro había muerto y no había nada, no había más esperanza, como hoy vimos, que ya pasado el tercer día no había esperanza de que nada se podía hacer. Humanamente no había esperanza para esta situación, así como puede suceder con los leprosos, con personas que creemos que ya no se puede hacer nada en nuestras propias vidas, que ya lo hemos intentado todo o que el pecado es tan oscuro que nadie puede cambiar su color, que es inamovible. Pero hoy hemos visto que si nosotros tomamos la decisión de acercarnos, de creer y de buscar a Jesús con sinceridad, siempre vamos a encontrar en Él sanidad, salvación, vida eterna. Señor, ayúdanos a entender esta verdad, porque podemos hoy estar como vimos en el tema en oscuridad y no entender estas verdades. Solo tu Santo Espíritu puede alumbrar los ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender lo que dice tu palabra, para que podamos entender lo que hoy hemos escuchado en este mensaje, para que este mensaje sea poderoso para hablar a nuestra necesidad, para convencernos a nosotros de que necesitamos arrepentimiento, que necesitamos cambios profundos y reales, que necesitamos realmente lo que solo en Jesucristo podemos encontrar y que hay esperanza para nuestro porvenir porque Jesús tiene el mismo poder que ayer tenía, lo tiene hoy. Y nosotros en Cristo tenemos esperanza de salvación y vida eterna. Te alabamos, te bendecimos, te damos muchas gracias por este tema, para que este resto de día de ayuno nos sigas hablando a cada uno conforme a nuestra necesidad. Bendito seas. Amén. Amén. Gracias, Silvia. Gracias a todos. Dios les bendiga mucho en esta semana. Que Dios les guarde mucho y que Dios bendiga a todos. Un abrazo. Bendiciones a todos. Bendiciones, Amén, pastor, gracias. familia, bendiciones a todos, Gracias. excelente día. Amén, muchas Bendiciones. Que Dios gracias. bendiga, Nancita. Un abrazo.